Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya veo a muchos conectados, 8 en punto. Si me escuchan, como siempre, les agradecería que esté todo en orden para poder dar inicio a este nuevo webinar. Hola Rafael, muy buenas tardes. Eh, Gracias por dar señales de vida, como siempre digo. Y en la oportunidad de hoy vamos a hablar sobre un tema que a mí me gusta mucho. He estudiado hace ya muchos años, me he dedicado básicamente a mirar los mercados financieros y la economía para tener una visión de lo que está pasando particularmente en los mercados financieros. Por lo tanto, cuando por ahí escuchamos que se acerca una crisis, cuando por ahí escuchamos que el mundo se va a acabar, y cuando por ahí escuchamos que las cosas están más complejas de lo que son, es bueno tratar de descifrar ciertos enigmas y ciertas cosas raras que difíciles de leer, que obviamente vamos a tratar de explicar con detalle en el día de hoy. Por lo tanto, vamos a hablar de economía y como tal vamos a también tratar de proyectar lo que viene de cara al futuro, de cara al 2020. Y siempre se les critica mucho a los economistas que son muy buenos para explicar lo que no pudieron anticipar y siempre tienen respuesta para todo. Voy a poner énfasis en algunos puntos que me parecen relevantes a la hora de predecir la evolución de la economía hacia el futuro. Y una de las cosas muy importantes que siempre hay que tener en cuenta, más allá de lo que uno pueda decir, de hacia dónde va el futuro, de lo que uno espera para la economía, lo que uno espera para cierta inversión que uno pueda estar sugiriendo, lo importante más allá de eso, del resultado final, es lo que sostiene la visión que una persona pudiera llegar a tener. Por lo tanto, hoy en día, en el mundo de la inmediatez, en el mundo de las redes sociales, muchas veces nos quedamos con un titular que precisamente lo que busca es que uno apriete clic y vaya a donde te lleva ese titular para poder generar eh, 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 visitas a un sitio web, por ejemplo. eh, pero muchas veces los titulares son muy engañosos y no es lo relevante es lo que hay detrás de ese titular. Y de hecho vamos a hablar de eso en el día de hoy, de qué es lo que podemos esperar. Primero explicando qué es lo que es el crecimiento económico, vamos a hablar del Producto Interno Bruto, que es el PIB, vamos a hablar de la cifra de empleo, que generalmente lo que tomamos en consideración son las tasas de desempleo, pero es lo menos importante que hay para la economía. Y por supuesto hablar de inflación y tasa de interés, que son aspectos también relevantes y que nos pueden incidir hacia el futuro. Luego vamos a hablar de cómo está la economía mundial y cómo está la economía chilena y poner en contexto ciertas cifras que como les digo, muchas veces el titular es engañoso y hay que poner siempre todo esto en contexto. Vamos a hablar de algo muy importante que son los indicadores líderes y que básicamente a través de ellos es que nosotros podemos anticipar de mejor manera lo que puede pasar en el futuro. Y ahí hay que entender cómo se diferencian estos indicadores líderes respecto a datos económicos como son los que vamos a ver en la primera parte, como datos de PIB, datos de empleo, datos de tasa de interés. Y por supuesto resumir en todo lo que hablemos en una visión de lo que puede ocurrir el próximo año, el 2020, cómo se espera que esté la economía y por supuesto las implicancias que esto tiene para las inversiones, que es probablemente en para lo cual muchas veces más nos preocupa cómo está el estado de la economía. Y también obviamente para ver cómo viene eh, eh, el crecimiento, las perspectivas económicas, cómo puede estar en ese contexto el, el empleo y también si alguien quiere hacer un negocio, también anticipar en cierta medida cómo van a estar las perspectivas económicas en el futuro. Así que mucho material, mucha información. Trataremos de explicar todas estas cosas difíciles en fáciles. Como siempre hablo yo en mis cursos de economía que he hecho en el tiempo, siempre cuando uno habla de estos conceptos, o cuando más bien uno ve las noticias, el noticiario central a las 9 de la noche, uno ve PIB, ve IMASEC,
IPC, todas estas siglas raras, y lo que uno hace ahí es inmediatamente cambiar de programa, cambiar rápidamente de canal, porque son datos que muchas veces cuesta de digerir y son complejos de comprender. Así que vamos a hacer el intento de explicar de la mejor manera posible a qué nos referimos con todos estos indicadores en una primera etapa. Cualquier duda que tengan me la van haciendo saber. La semana pasada lamentablemente tuvimos un webinar bastante interrumpido, esperemos que hoy día todo ande bien, así que desde ya espero que estén ahí atentos, mirando esta información, aprendiendo y también consultando lo que quieran. Vamos entonces a hablar primero de crecimiento. PIB, Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es el nivel de actividad de un país. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, cuando uno mira las diferentes actividades económicas de un país, agricultura, turismo, industria, eh, comercio, construcción, todas las diferentes actividades de un país, todo lo que producen las diferentes actividades se contabilizan y se establece lo que es el Producto Interno Bruto. Y el Producto Interno Bruto toma en consideración todos los factores productivos que están dentro de un territorio. Por lo tanto, si vamos a hablar del Producto Interno Bruto de Chile, estamos hablando de todas las personas que están viviendo en Chile, que están desarrollando una actividad en Chile, independiente de su nacionalidad. Por eso, un shock inmigratorio como el que ha vivido Chile en el último tiempo, y con las características particulares del shock inmigratorio que hemos tenido en Chile en los últimos años, ha sido algo muy bueno para la economía. Y hace poco tiempo atrás el Banco Central dijo que Chile podía crecer un poquito más de lo que debería, precisamente por este shock inmigratorio. ¿Y por qué? Particularmente porque es de calidad. Es generalmente eh, eh, venezolanos en una gran cantidad en el último tiempo, con buen nivel de estudio, muy bien educados y con una edad que está en plena etapa productiva, gente generalmente en etapa productiva joven que puede aportar al país. Entonces, eh, por eso no es importante la nacionalidad, sino que estén situados en el territorio chileno y ya sea factor productivo trabajo, personas, capital humano, y también factor productivo inversión y empresas que se instalen en Chile, traigan dinero y con ese dinero al invertir produzcan más. Por lo tanto, son muchos los factores que influyen en este PIB y lo que hacemos es contabilizar el Producto Interno Bruto trimestre a trimestre y compararlo con el trimestre, con el mismo trimestre del año anterior. Y por lo tanto, esa medición nos permite establecer si estamos creciendo o no. Entonces, el Producto Interno Bruto se sitúa en el territorio nacional, es el nivel de actividad de un país y representa el valor de la producción final de bienes y servicios en un periodo, generalmente trimestres, y por supuesto cuando analizamos el Producto Interno Bruto de un año, es obviamente el crecimiento de año contra año. Dentro del PIB, que lo vamos a clasificar con la letra Y, el PIB se compone de la C de consumo, la I de inversión, la G de gasto fiscal y la XN, que son las exportaciones netas, es decir, la diferencia positiva o negativa entre las exportaciones y las importaciones. Entonces, como siempre explico yo, Chile es un país pequeñito. Hasta hace algunos años atrás, 17 millones de personas, hoy día cerca de 18 millones de personas. Somos un país que subdesarrollado, al fin del mundo, y que hace algunas décadas atrás éramos un país muy pobre, con un bajo nivel de industrias, eh, bajo nivel de educación y en realidad básicamente destinado al fracaso económico por las características de nuestro país, en donde lo único que nos salvaba era nuestros recursos naturales, pero esos recursos naturales hay que explotarlos para de esa manera agregar valor y obtener réditos de esa producción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando termina la dictadura, el gobierno militar de Pinochet hacia fines de los 80, llega la democracia a Chile y además de llegar la democracia,
llega la que en su momento se llamaba la Concertación, todo un- un gobierno que viene con ideas transformadoras de nuestro país. Y desde los años 90 hasta la fecha, que han pasado cerca de 30 años, ha sido la verdad que el mayor crecimiento económico histórico para Chile y una de las mayores experiencias de crecimiento económico a nivel mundial. ¿Y qué ocurre en ese momento? Nos damos cuenta que por consumo y por gasto fiscal no tenemos ninguna posibilidad de crecer y por lo tanto nos preocupamos de fomentar la I de inversión y la XN de exportaciones netas. Y ahí en la década de los 90 llega un presidente, Eduardo Frei, que lo que hace en ese momento es viajar por el mundo y hacer tratados de libre comercio. ¿Para qué? Para decirle al mundo, mira, yo te exporto cobre, yo te exporto bienes agrícolas, yo te exporto vino, y tú véndeme autos, véndeme computadores y véndeme ropa sin aranceles. Y eso nos ha permitido que Chile tenga muy buenos acuerdos comerciales y de esa manera todos nuestros productos lo hemos podido exportar hacia el mundo y esa ha sido una fuente de crecimiento importante. Porque además eso viene de la mano con inversión, porque obviamente para exportar cobre hay que invertir en la minería, para exportar agricultura tenemos que ser competitivos y hay que automatizar procesos y mejorar la calidad de nuestros productos y así en todo ámbito productivo. Por lo tanto, la clave del éxito de Chile en las últimas décadas se debe a abrirse al mundo, ya sea por un lado exportaciones e importaciones y por otro lado a la inversión. Y al ser un país estable política y económica, política social y económica, al ser un país muy estable en estos aspectos, eso ha traído la inversión siempre. Y eso nos diferencia mucho de otros países de la región, como por ejemplo Argentina. Si alguien a uno le pregunta, oye, tengo un súper buen negocio en Argentina, eh, ¿tomarías la opción de irte a Argentina a ojos cerrados? Difícil, porque uno, como ha visto lo que ha pasado en los últimos años con Argentina, uno no sabe lo que puede pasar en el futuro y por lo tanto no te da la seguridad de ir a un país como Argentina, riquísimo, extraordinario, increíble, pero que finalmente no te da la certeza para poder aprovechar las virtudes de ese país y crear negocios que finalmente beneficia a todos, a su población, al inversionista, al empresario, etcétera. Entonces, de esto hablamos del PIB. Y el PIB, insisto, lo comparamos trimestralmente y lo comparamos anualmente. Por lo tanto, si Chile creció un 3%, significa que el Producto Interno Bruto del país se expandió un 3% superior a lo que eh, produjo el año anterior. ¿Ya? Y esto siempre en términos reales, es decir, descontando inflación. Es el crecimiento real que un país recibe. Bien, eso con el PIB. Luego pasamos al empleo. Y esta tabla para mí es extraordinaria porque se entiende cómo podemos, cómo cobra vida y relevancia el mercado laboral y los datos de empleo. Generalmente cuando nosotros leemos los diarios financieros, cuando leemos las noticias respecto a cómo está el empleo, muchas veces lo que ocurre ahí es que escuchamos o vemos que la tasa de desempleo bajó o aumentó. Y la verdad que la tasa de desempleo tiene muy poca relevancia, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo importante es cuántas personas están trabajando y por lo tanto a mayor cantidad de personas que estén trabajando se produce más, a menor cantidad de personas que estén trabajando se produce menos. La tasa de desempleo es solamente una referencia en términos históricos que se tiende a evaluar en ese contexto. Entonces, lo que hay que tener en cuenta acá es lo siguiente. Para llegar a las cifras de empleo relevantes, primero tenemos que saber cuál es la población que hoy día existe en el país, en Chile. Hasta hace poco tiempo atrás no lo sabíamos muy bien, hoy día sabemos que somos aproximadamente 18 millones de personas. Y ahí se hace una primera distinción que es la población que está en edad de trabajar, PET, y la población que no está en edad de trabajar. Y ahí siempre yo hago la pregunta en estos casos y muchas veces esto tiende a equivocarse en la respuesta a mucha gente, porque uno cree que la edad de trabajar comienza a los 18 años y es falso, porque nosotros estamos en edad de trabajar mucho antes. El tema es que a los 18 años
tenemos la libertad de firmar un contrato de trabajo y trabajar formalmente, pero trabajar informalmente, muchos de ustedes seguro lo han hecho. Y uno a los 15 años puede comprar y vender paltas, a los 10 años incluso uno podría colocarse afuera de la casa, en la villa, y vender jugo de limón exprimido, limonada, o hay muchas actividades que uno puede desarrollar cuando es más joven, más chico. Yo en mi adolescencia fui DJ, yo ponía música en fiestas, así que de muy joven comencé trabajando, ganando, obteniendo mis ingresos, y por lo tanto la edad de trabajar precisamente comienza entre los 14 y 16 años, dependiendo de la medición, dependiendo del país, pero generalmente comienza entre los 14 y 16 años y termina no a los 65 años cuando uno se jubila, sino que hasta cuando uno puede llegar a trabajar. El papá de muchos amigos, mis papás mayores de 80 años, siguen trabajando y por lo tanto siguen siendo parte de esta fuerza de trabajo, de esta población en edad de trabajar. Y ahí viene el tema de la fuerza de trabajo, me adelanté un segundo, que es el hecho de que esta población que está en edad de trabajar, desde los 14 a los 70, 75 años, esa población en edad de trabajar, vamos ahí a encontrar personas que están inactivas y fuerza de trabajo. Y por ejemplo, es perfectamente posible que un joven de 17 años esté en edad de trabajar, pero por su edad puede ser que solamente esté estudiando en el colegio, previo a salir del colegio e ir a la universidad. O eventualmente también un joven de 22 años que está estudiando en la universidad, está en edad de trabajar, pero es un inactivo porque no está buscando trabajo. Entonces, la fuerza de trabajo es lo más importante de esta tabla. Perdón. La fuerza de trabajo es lo más importante de esta tabla porque en la fuerza de trabajo está toda la gente que está buscando trabajo, ¿ya? Y por lo tanto, de ese número se desprende la, la cantidad de ocupados y la cantidad de desocupados. Y los desocupados que están buscando trabajo, que son parte de las fuerzas de trabajo, esos desocupados se transforman en la tasa de desempleo. Bien, ahora, ¿por qué no es tan importante la tasa de desempleo y es más importante la fuerza de trabajo? Porque a mayor fuerza de trabajo, más gente buscando empleo, va a ser más exigente la tasa de desempleo. A menor cantidad de personas buscando trabajo, es menos exigente la tasa de desempleo. Entonces, hay un gran problema en la economía, que es cuando la economía anda mal, cuando las expectativas están bajas, cuando hay desilusión, cuando hay desesperanza, cuando hay pesimismo. ¿Qué pasa con la gente? No, sabéis que no busco más pega, no busco más trabajo porque no lo encuentro. Y he ido a un montón de entrevistas y no me contratan. Entonces caigo en la desesperación y finalmente la gente, en vez de salir a buscar trabajo, se quedan haciendo eh, eh, labores del hogar, y dejan de ser productivos, eventualmente saliendo del mercado laboral, no trabajando, estudiando, por ejemplo, dejan de ser productivos cuando la economía está débil. Caso contrario, cuando la economía está pujante, cuando la economía está bien, uno sale a buscar pega y lo encuentra de inmediato. Y mejor aún, cuando hay mucha pega y hay mucha demanda por trabajo, aumentan los salarios. Ese es el mundo ideal. Entonces, lo importante es que haya una alta fuerza de trabajo. En Chile el gran problema que tenemos es que la fuerza laboral femenina es muy baja respecto a estándares internacionales de países comparables. Entonces, hoy día tenemos una empleabilidad femenina porque hay pocas mujeres o una proporción menor a otros países de similares características que están buscando trabajo. Y eso es una capacidad laboral ociosa, que eso nos resta crecimiento económico. Entonces, y luego viene una última distinción en este dato de empleo, que es dentro de los ocupados existen los ocupados formales y los ocupados informales. Los ocupados formales son las personas que tienen un contrato de trabajo. Los ocupados informales se trata de las personas que hacen trabajos esporádicos, trabajos más precarios, y ahí tenemos, por ejemplo, desde el cantante que se sube a la micro y hace su música en la calle, hasta la persona que vende Super 8 en la esquina,
o el carrito de sopaipillas que vemos en la calle. Ese tipo de empleos son informales, o también Uber, por ejemplo, las personas que trabajan en Uber también se catalogan como empleos informales porque carecen de un contrato de trabajo y todos los beneficios laborales asociados a un contrato de trabajo. Por lo tanto, nos tenemos que preocupar siempre de dos aspectos que son los realmente importantes para el empleo. Uno, dar las condiciones para que mucha gente salga a buscar trabajo, y ahí tenemos lo más precario, que es el empleo juvenil, el empleo femenino y el empleo del adulto mayor, que en esos casos siempre cuesta mucho más encontrar trabajo y hay que entregar subsidios y beneficios para que se contraten más personas de, esas, de esos grupos de la sociedad. Y por otro lado, nos tenemos que preocupar de que haya mucho empleo formal y no informalidad, porque de esa manera vamos a empezar a construir un futuro más seguro, con beneficios previsionales, con beneficios de salud, asociados a un contrato laboral. Por lo tanto, la dificultad de todo esto es entregar beneficios sociales en la contratación de personas, pero que no sean eh, tan, eh, tan agresivos, tan caros, tan costosos, para que no caigamos en empleo informal. Por lo tanto, ese es el desafío siempre de las reformas laborales que se hacen y que en Chile nos ha hecho el trabajo muy bien en el último tiempo. Bien, luego nos pasamos a la TPM. ¿Qué es la TPM? La tasa de política monetaria, que ha estado tan de moda en el último tiempo, porque esta tasa de política monetaria, si se dan cuenta, ha estado cayendo en el último tiempo en Chile. Hoy día está la tasa de política monetaria en el 2%. Y ustedes se preguntarán, oye Sergio, hoy día los créditos hipotecarios están súper baratos, ¿cierto? Hoy día refinanciar es bueno, sí. Pero ¿y cómo si hoy día la tasa está en el 2% y en algún momento, el 2009, 2010, estuvo en el 0,5%? Sí, también. Y lo que ocurre es que hoy día la tasa es más alta que el 2009, pero las condiciones económicas son más favorables que el 2009. El 2009 la economía estaba en recesión en Chile y en el mundo, y por lo tanto los bancos tenían una baja tasa de interés, pero no se atrevían mucho a prestar plata, porque había más riesgo de que la gente quedara desempleada, había más riesgo de que no te pagaran. Entonces, a pesar de que la tasa en ese momento era más baja, los bancos no prestaban a tasas tan bajas porque había un riesgo en el mercado, porque había una crisis. Entonces, hoy día la tasa no está tan baja como en esa oportunidad, está en el 2%, pero las condiciones son mucho más favorables y por eso los bancos están traspasando estas menores tasas al consumidor, a las personas que están refinanciando su crédito hipotecario. Por lo tanto, la TPM es un aspecto muy importante para la economía, porque lo que hace la TPM es básicamente, eh, eh, ¿cómo decirlo? Lo que hace la TPM es ser un filtro, ser un mecanismo por el cual se fomenta el ahorro o se fomenta el consumo. Este mecanismo, llamado TPM, lo que busca es, cuando la economía esté débil, bajar la TPM, bajar la tasa para fomentar el consumo, y cuando está alto el consumo y está subiendo la inflación, lo que busca la TPM subiéndola es contener el consumo y fomentar el ahorro. Por lo tanto, la TPM hoy en día, que está bajando en Chile y está bajando en el mundo, está precisamente siendo una válvula de escape para que la economía eh, amortigue el golpe de la desaceleración que estamos viviendo en varias partes del mundo. ¿Ya? Por lo tanto, la TPM es un mecanismo muy importante del Banco Central que utiliza eh, constantemente para fomentar el crecimiento o para contraerlo, tratando de evitar presiones inflacionarias. Por lo tanto, la TPM está muy en relación a lo que es la inflación. Si se dan cuenta, la gráfica de la TPM que vemos acá es prácticamente idéntica de la gráfica de la inflación en los últimos 10 años en Chile. Sube la inflación en Chile, se sube la TPM para contraer el consumo. Baja la inflación en Chile, se baja la TPM para fomentar el consumo. Entonces,
en la gráfica actual del IPC, del índice de precio al consumidor, pueden ver que hay una bandita que se mueve entre el 2 y el 4%. El Banco Central tiene por misión, por objetivo principal, mantener la inflación en torno al 3% anual, con una desviación hacia arriba y hacia abajo de un 1%. Es decir, tenemos un rango en el cual la inflación se puede mover entre el 2 y el 4%, que es en donde en gran parte se ha mantenido la inflación en la última década. La única época en donde esto no ocurre es principalmente en los años 2014-2016, ya que ahí tuvimos un brote inflacionario que fue una consecuencia del buen escenario económico que veníamos observando en los años previos. Entonces la economía andaba muy bien, muchos bonos, la minería ganando plata, la plata chorreaba, los malls llenos, cambiando los autos nuevos todos los años, y ahí tuvimos un brote inflacionario en ese momento, en donde también se aumentó la tasa de interés. Bien, y pasamos a evaluar o analizar cómo está la economía hoy día, primero a nivel mundial y luego en Chile. Y aquí empezamos a aclarar ciertos aspectos. Ya entendimos de qué es lo que vamos a hablar, de PIB, crecimiento, inflación, tasa política monetaria. Son conceptos generales que habitualmente estamos monitoreando para saber cómo está el estado de la economía en el mundo y en Chile. Entonces, este gráfico a mí me encanta porque es un resumen bastante fiable de cómo están las perspectivas económicas del mundo. Entiendo que mañana se hace una nueva actualización, esto lo provee el FMI, el Fondo Monetario Internacional, y me gusta mucho más que las proyecciones de la OCDE, me gusta mucho más que las proyecciones del Banco Mundial. Creo que es lo único que uno puede tener ahí una brújula de más o menos cómo está la situación en las diferentes partes del mundo. Entonces, si ustedes se dan cuenta en esta tabla, aparecen acá arriba los años 2017, 2018, proyecciones para este año 2019-2020, luego diferencias con respecto al informe anterior, y ahí nos quedamos. Eso es lo relevante de esta tabla. Entonces, si se dan cuenta, arriba, abajito del año, aparece el Producto Mundial, es decir, cuánto creció el mundo. El 2017 creció el mundo en 3,8, el 2018 creció un 3,6 y este año se espera que crezca el mundo un 3,2. ¿Qué es lo que ocurre? A principios de año o en la misma fecha del año pasado, en octubre, se hacían las proyecciones para el 2019 y eran mucho mejores. Eran perspectivas de crecimiento del 3,5, 3,6, 3,4. Y por lo tanto, esas perspectivas eran mayores a las actuales, que se han ido reduciendo. Y ya estamos hoy en día pensando que este año el crecimiento del mundo va a ser de un 3,2%. Entiendo que mañana viene nueva actualización y vamos a ver cómo queda esto. Entonces, el tema es que, y acá hago un alcance muy importante, el promedio de crecimiento mundial histórico es de alrededor del 3,3%. Entonces, que crezcamos un 3,2, estamos en el promedio. Que crezcamos un 3,6, está sobre el promedio. Y para el próximo año se espera que crezcamos un 3,5%. Entonces la cosa está súper promedio, súper normal. El problema está, y ahí viene el tema de los titulares, es que las proyecciones del FMI rebajan las perspectivas de crecimiento para este año. Y ahí está el problema, que se rebajan. Pero se rebajan a un nivel promedio, no pasa nada. No estamos en una recesión ni de cerca. No estamos en una dificultad económica para nada. Entonces, claro, estamos peor de lo que podríamos haber estado o pensábamos estar hace un año atrás, pero como estamos hoy día es totalmente normal. ¿Y quiénes están delante de este carro de crecimiento en el mundo? Por un lado, Estados Unidos y por otro lado, China. Y ahí nuevamente viene otro tema de titulares. China va a crecer este año probablemente en torno a un 6,2%. Y todos los titulares dicen China se está desacelerando.
porque hace 10 años atrás crecía sobre el 10% y hoy día crece el 6,2%. Sí, pero cuidado. Cuando uno tiene un sueldo de 300 lucas, aumentar un 20% no cuesta nada, porque pasamos de 300.000 pesos a 360.000. Cuando tenemos 1.000.000 de pesos de sueldo, aumentar un 10% puede que nos lo merezcamos y nos lo suban de 1.000.000 a 1.100.000 y nos aumenten el sueldo en 10%. Pero cuando ganamos 5 millones de pesos, probablemente nos suben el sueldo, pero ya nos suben no un 10, no un 20, sino que nos suben la inflación, nos suben un 3%. ¿Por qué? Porque la base es más alta. Entonces, cuando la base de crecimiento es más alta, como ahora es en China, cuesta más crecer y por lo tanto ahí se ven las tasas de crecimiento marginal decreciente, que cada vez se va creciendo, pero cada vez menos. Y eso es lo que le está pasando a China y eso es lo que ya le ha estado pasando a Chile, que cada vez Chile tiene un potencial de crecimiento que es inferior. Hoy día Chile, razonablemente, en un año muy bueno, podría crecer en torno a un 3,5-4%. ¿Ya? Ese es el potencial de crecimiento que tiene Chile. ¿Cuál es el potencial de crecimiento que tiene Estados Unidos? Probablemente un poco más del 2%. ¿Cuánto va a crecer Estados Unidos este año? Un 2,6%. Probablemente se rebaje un poquito esa proyección de crecimiento. Entonces Estados Unidos anda muy bien, Estados Unidos está creciendo extraordinario, ha sido por lejos uno de los principales motores que ha llevado el crecimiento económico en el mundo en los últimos años, y por otro lado China, a pesar de que se desacelera, está creciendo saludablemente. El problema lo tenemos en Europa y el problema lo tenemos en Japón, que son los otros dos grandes motores del crecimiento a nivel mundial. Y esas economías se han ido debilitando en el último tiempo. De hecho, Alemania este año, principal economía de Europa, va a crecer un 0,7. Francia, segunda economía de Europa, un 1,3. Y Japón, este año se espera que crezca un 0,9. Entonces, ahí es donde tenemos problemas. Y obviamente, por la guerra comercial y otros factores más, el crecimiento económico ha venido de más a menos en cuanto a proyecciones. Y ahí está el problema de los titulares, de que nos invaden de información que es algo sesgada, porque en general las noticias, los medios financieros, los medios económicos, los medios de comunicación nos tratan de motivar a consumir de su información a través del miedo. Por lo tanto, generalmente les gusta mucho a los medios de comunicación hablar de catástrofes, ¿ya? Pero en general yo les podría decir, en resumen, hoy día está el mundo creciendo absolutamente normal. El tema es cómo viene la cosa a futuro, cómo viene la cosa respecto a lo que pensábamos hace algunos meses atrás. Ahí está la incógnita. Y eso es la clave que vamos a tratar de descifrar en este webinar. Los veo muy calladitos, los veo muy pendientes de lo que estamos conversando, muy atentos. Espero que se esté entendiendo. No es fácil esta información. Trato de hacerlo lo más simple posible, pero a veces cuesta. Así que cualquier duda que tengan me la van haciendo para que lo vamos respondiendo a lo largo del webinar. Muchas gracias, como siempre, por su participación. Muchas gracias por las felicitaciones que nos hacen llegar constantemente. La verdad que, insisto, nos ha sorprendido gratamente el rating que hemos tenido y el aporte que nos han hecho ver clientes y no clientes de lo que estamos haciendo. Así que muy contento y esperamos que se sigan sumando a estos webinars y a la comunidad Rubix que cada día crece más y estamos muy contentos por eso también. Bien, pasamos a Chile y una de las mejores eh, a ver, ¿cómo decirlo? Porque no, sí, proyección, sí. Uno de los mejores resúmenes de proyecciones económicas en Chile es la que nos entrega el Banco Central de Chile a través de una encuesta de expectativas económicas que se le hacen llegar a eh, diferentes jefes de estudio, economistas, responsables de la visión económica de diferentes instituciones, que son, si se dan cuenta acá en número de respuestas, cerca de 50 personas que responden esta encuesta. ¿Ya? Yo he participado de esta encuesta cuando fui jefe de un departamento de estudio. A mí me consultaban sobre las proyecciones hacia el futuro de la economía chilena y por lo tanto este es un buen resumen, un buen
nivel de consenso que uno obtiene respecto a cómo los departamentos de estudio en Chile ven el futuro de la economía. Y acá me concentré en tres aspectos que son relevantes: la inflación, la tasa de política monetaria y el PIB, el crecimiento. Y, y el día, o sea, perdón, Josué me dice, cita fija los días miércoles viendo webinar. Gracias, Josué, qué bueno. Hoy día es martes, lo cambiamos. Esta semana va a ser martes, la próxima semana va a ser jueves. Estas semanas me tocó hacer clase en la universidad lunes y miércoles, así que por eso cambiamos los días del webinar, para ver si están atentos también a conectarse. Así que muy bien también por ahí, por estar atentos a los cambios que estamos haciendo en los webinars. Dejo una pregunta abierta, dejo una pregunta abierta. Me imagino que ustedes, la mayoría de ustedes, les acomoda mucho el webinar a esta hora y por eso están conectados en este minuto. Pero ¿qué pasaría si hacemos un webinar a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 5 de la tarde y que puedan estar en sus trabajos quizás mirando el webinar? ¿No? Lo dejo ahí la pregunta hecha para ver qué me responden. Bien, entonces, gracias Rafael. Qué bueno que se esté entendiendo y claro, es mucha información en poco tiempo, pero bueno, la idea, hay muchos temas que vamos a ir repitiendo en el futuro, o sea, después podemos hacer un webinar para hablar solamente de la economía chilena, por ejemplo, explicar qué factores influyen en el dólar, y vamos a ir de a poco conectando cosas, así que no hay problema, tenemos todo un año para hacer webinars todas las semanas. Entonces, estábamos hablando del PIB, de la inflación y de la tasa de política monetaria, y lo primero en lo que me voy a concentrar es la inflación. La inflación ahí está remarcada hacia 23 meses, es decir, se le pregunta al mercado cómo ven la inflación en los próximos 23 meses, es decir, en 2 años más. Y esa pregunta es muy importante, porque el Banco Central le importa mucho cómo el mercado está anticipando la inflación a 2 años, porque eso es cómo el mercado se está creyendo lo que está haciendo el Banco Central con sus decisiones de tasa política monetaria, por ejemplo. Entonces, si el mercado le cree al central, va a decir que en 2 años más la inflación va a estar en el 3%. Si en 2 años más el Banco Central, perdón, la encuesta expectativa, el mercado dice que la inflación va a estar en 3,2%, estamos mal. ¿Ya? O si cree que la inflación en 2 años más va a estar en 2,5%, estamos mal, porque tiene que tender la inflación al 3%, que es la meta del Banco Central. Y la otra inflación importante es la de diciembre del 2019, que lo más probable es que no lleguemos al 2,8. Hoy día se conoció la inflación del mes de septiembre, que fue muy bajita, y lo más probable es que lleguemos a una inflación al año de 2,6%, lo cual es baja, y lo cual también le da pie, le da espacio al Banco Central para que baje más la tasa de interés, la tasa política monetaria. Así que es muy probable que el Banco Central siga bajando las tasas. Y como lo dice ahí en el punto 2, el mercado espera que de la actual decisión, de la actual tasa de interés que está en el 2%, baje al 1,75. Y hay una parte del mercado también que espera que baje al 1,5%, que es lo que yo creo. Yo creo que el Banco Central perfectamente va a bajar la tasa política monetaria en una o dos oportunidades más y va a llegar a establecerse en el 1,5%. ¿Y eso qué implicancias tiene? De que la renta fija, la inversión en renta fija puede seguir obteniendo algún retorno en las semanas, meses que queda, menor por supuesto respecto a lo que ha sido el fondo de este año que ha volado. Y por otro lado también los créditos hipotecarios pueden tener algo de espacio para seguir cayendo un poquito más, pero también de una manera muy marginal. Por lo tanto, el que esté refinanciando ahora tiene que asegurar el chancho y tiene que ya hacer los cambios que ya hace rato venimos promoviendo. Pero es muy factible que la tasa de política monetaria baje. ¿Por qué? Porque la situación económica está débil y todavía hay espacio con baja inflación de bajar más la tasa para reactivar la economía. ¿Y esto en qué se manifiesta finalmente? En que el crecimiento este año, que a principio del año pasado, al principio de este año se esperaba que fuera sobre el 3%, hoy en día se espera que el crecimiento económico termine siendo este año del 2,5%. Y la verdad que muchos se quejan y muchos están decepcionados con el crecimiento económico para este año, particularmente los políticos de centro izquierda. Y yo siempre digo, hay que ser bien fresco, bien patudo,
cuando creciste al 1,5%, criticar hoy día que vamos a crecer al 2,5%. O sea, hoy día estamos creciendo harto más que lo que crecíamos hace un par de años atrás. Y muy importante siempre es el contexto internacional. Si el mundo se ha venido desacelerando y creciendo menos, y particularmente Latinoamérica está horrible hoy en día en cuanto a crecimiento económico, el crecer Chile un 2,5 es para aplaudir y estar muy tranquilo, ¿ya? Imagínense, Brasil este año va a crecer un 0,8, México un 0,9 y Chile va a crecer un 2,5, con una economía que es mucho más grande en una medición PIB per cápita que Brasil y que México, una economía mucho más desarrollada que Brasil y México. Por lo tanto, eh, es, eh, es, eh, es una muy buena cifra, es una muy buena noticia que crezca Chile el 2,5. Pero todos quisiéramos crecer al 3, al 3,5 y ojalá al 4%. Bueno, esperemos que el próximo año sea mejor y es así como ya esta encuesta expectativa está anticipando. Eh, Así que por ese lado la situación se ve bastante estable, bastante tranquila y el Banco Central ha tomado las medidas para que de esa forma se fomente el crecimiento y eso se ha visto materializado en los créditos hipotecarios, por ejemplo, que están bajando y eso está fomentando, por un lado, los refinanciamientos, más ingresos disponibles para consumo para las personas. Si yo hoy día pago un dividendo de 600.000 pesos y me lo bajan a 500.000, me quedan 100.000 pesos para gastar más. Por lo tanto, si eso ocurre, la gente va a tener más ingresos disponibles y ese ingreso disponible se lleva a consumo. Por lo tanto, esa es una buena noticia para la economía, a pesar de que no se estén comprando nuevas propiedades, que también es un efecto deseado. Bien, muchos me respondieron. La verdad que a muchos les acomoda esta hora. Eh, Andrés me dice, mientras más tarde mejor. Sobre todo un martes o un jueves, perfecto, Andrés, genial. Me pasa lo mismo que Andrés, el horario ideal para mí es entre 8 y 9. Lo que claro, podemos empezar a hacer es como lo estamos haciendo esta última semana, no siempre los miércoles, sino que ir variando martes, miércoles, jueves, porque hay algunos que tienen actividades adicionales, hacen deporte, tienen alguna cosa extra que de repente les puede topar en un día si es muy repetitivo. Así que eso yo creo que vamos a seguir haciendo, de hacer martes, miércoles, jueves, ir variando. Me pasa lo mismo que Andrés, me dice Cristian, horario ideal entre 8 y 9, Rafael a las 8, perfecto. Esa hora está bien, me dice Orlando. Y Ever me dice, la crisis en Venezuela no baja estas proyecciones para toda América Latina. Venezuela se espera, Ever, impresionante, es muy lamentable lo que está pasando en vuestro país, Ever. Miren, las proyecciones del FMI no están acá, pero las vi en otra lámina y se espera que Venezuela se contraiga un 25%. Y la verdad que cada día pesa mucho menos Venezuela. Como Venezuela ha perdido tanto crecimiento y tanta importancia en la región, cada día su crecimiento relativo hacia el conjunto de la región es menor. Por lo tanto, cada día pega menos el hecho de que Venezuela esté tan mal, lamentablemente. Eh, así que es muy lamentable. Andrea me dice 8:30, ojalá. Bien. Eh, entonces eso con Chile. Y pasamos al siguiente punto que es eh, el tema de los indicadores líderes. Todo lo que hemos visto hasta acá, desempleo, creación de empleo, IPC, PIB, todos estos indicadores son rezagados. Se cerró el trimestre, pasaron algunas semanas, se sabe la cifra de crecimiento del último trimestre. Se cierra el año, pasan algunos meses, se sabe cuánto creció Chile definitivamente el año que terminó. Y esto obviamente que no tiene tanta relevancia de cara al futuro. Lo que sí importa es qué indicadores me pueden anticipar el futuro. ¿Qué indicadores me pueden anticipar una crisis económica, que es precisamente el nombre de este webinar? Entonces aquí nos vamos al gran talón de Aquiles de la economía mundial hoy en día, que es las manufacturas. Los índices manufactureros en todo el mundo lo están pasando bastante mal. Y se habla hoy día de una recesión del sector manufacturero en el mundo. Pero hoy en día el mundo depende mucho más de los servicios. Para que se hagan una idea, en la matriz de crecimiento de Estados Unidos, los servicios
representan un 70 y algo por ciento de la economía, mientras que las manufacturas en torno al 20%. Entonces, el mundo, a medida que se desarrolla, privilegia más los servicios que las manufacturas. Ahora, un aspecto relevante dentro de las manufacturas es la producción automotriz. Y esa producción automotriz ha estado muy debilitada en los últimos meses, en el último año. Y eso es por la guerra comercial, por una debilidad en el consumo de vehículos en China, por varias razones. Entonces, este indicador, el ICM manufacturero, es un indicador muy potente porque suele anticipar de muy buena forma el crecimiento económico de Estados Unidos y de los diferentes países del mundo. Esta es una encuesta que se le hace a los gerentes de compra en donde se les pregunta cómo ven la cosa al futuro y te responde respecto a diversas consultas dentro del subíndice. Y este indicador te dice que estamos en buen pie, en crecimiento sobre 50 y en contracción bajo 50. Recientemente en Estados Unidos este indicador cayó a 47,8, es decir, cayó a contracción en Estados Unidos. Y eso es preocupante, pero ya viene cayendo en el mundo hace mucho rato y lo que se habla hoy en día es que esto ya está próximo a ver un punto de inflexión. ¿Y por qué estamos próximos a un punto de inflexión? Porque todo esto es cíclico. Por lo tanto, después de una caída, una desaceleración en el crecimiento en un sector en particular, suele venir un rebote. Entonces, otro indicador líder, la bolsa. La bolsa es un indicador líder extraordinario. La bolsa se anticipa al desempeño de la economía en aproximadamente un año. Por lo tanto, acá tenemos la bolsa de Estados Unidos, el principal índice de la bolsa de Estados Unidos, el Standard & Poor's 500, que agrupa las 500 acciones más importantes, más grandes de Estados Unidos. Y ese indicador hoy día está más o menos un 2, un 3% por debajo de los máximos históricos. O sea, imagínense, esto ha subido un 300% en la última década y hoy día está muy cerca de máximo histórico. Por lo tanto, lo que anticipa los inversionistas reflejado en este índice es que la cosa está razonablemente bien de cara al próximo año. Otro indicador líder que es favorable. Otro indicador muy técnico es cómo están las tasas de interés y cómo esas tasas de interés impactan en la inversión residencial, es decir, en la compra de viviendas en Estados Unidos. Y si nos damos cuenta acá, las tasas han bajado enormemente, está invertido esto en la línea punteada, o sea, en vez de estar subiendo, está bajando esa línea punteada, y por lo tanto las tasas han bajado mucho en Estados Unidos y eso debería fomentar la inversión en propiedades, la inversión en construcción residencial en Estados Unidos, lo cual es una muy buena noticia de cara al futuro. En Estados Unidos también el sector consumo, que representa más del 70% de la economía de Estados Unidos, el sector consumo está muy fuerte, está muy vigoroso, porque el empleo está muy bueno. El viernes pasado se conoció la tasa de desempleo en Estados Unidos y está hoy día la tasa de desempleo en los niveles más bajos de los últimos 50 años, 60 años, 60 años, 60 años. Increíble. Tasa de desempleo 3,5%. Así que si el empleo está bien en Estados Unidos, la gente tiene plata, si la gente tiene plata, tiene confianza, si tiene confianza, gasta. Y el consumo es vital en Estados Unidos. Y luego nos pasamos a Europa, que ha estado la situación muy debilitada en los últimos años. Y en Europa han ocurrido dos cosas muy importantes en el último tiempo. Una, el Banco Central Europeo está abierto a inyectar más plata a la economía, a inyectar más liquidez hacia la economía, lo cual había sido siempre muy dubitativo en esa política. Y recientemente también, como Alemania lo ha pasado mal, como el sector automotriz se ha visto tan alicaído en Alemania, eh, el gobierno alemán dispuso de un plan de inyección de dinero a la economía, un impulso fiscal muy importante. Así que se espera, esa barrita roja que aparece ahí, se espera que aumente considerablemente el gasto fiscal en los próximos trimestres en Alemania y en Europa en su conjunto. Por lo tanto, también son buenas señales.
Entonces, y vamos súper bien en los tiempos y voy a comenzar a concluir. Por lo tanto, desde ya les dejo algunos minutos para que me hagan las preguntas que estimen convenientes. La guerra comercial, la guerra comercial entre Estados Unidos y China ha tenido impactos. Ha tenido impactos de diferente orden, pero por lo que hemos ido observando en el último tiempo, las intenciones de China son al parecer dar la pelea. Las intenciones de China es que eh, esta va a ser una guerra larga, de largo aliento, y por lo tanto, como es una guerra de largo aliento, en cualquier negociación de largo aliento van a haber heridos y van a haber momentos difíciles, momentos más favorables. Pero nos tenemos que empezar a acostumbrar a esta pelea sobre los aranceles y la guerra comercial. Y a pesar de esta guerra comercial, la bolsa norteamericana está cerca de máximo. Entonces, en resumen, uno podría decir, la verdad que no hay tanto impacto. Ahora sí hemos visto impacto en el sector manufacturero y eso puede ser consecuencia de esta guerra comercial y vamos a ver hasta qué punto llega. Y otro aspecto que hemos visto en el último tiempo es que a Donald Trump ya cada vez se le cree menos, porque ha dicho cosas terribles y los mercados no se han visto tan afectados como cuando comenzó esta guerra comercial. Y por lo tanto ahora viene la vuelta de la guerra comercial, que es, ok, esta guerra comercial está acá sobre la mesa, estamos discutiendo sobre esto, pero ¿qué hago yo, China? ¿Qué hago yo, Estados Unidos, para sacar adelante la economía y salir adelante de esta desaceleración, de esta debilidad momentánea que hemos visto? Y ahí se tiene expectativas de que hayan impulsos fiscales monetarios en China. Acabamos de hablar de que en Europa van a haber impulsos fiscales monetarios que ya se están observando. En Estados Unidos están bajando la tasa. El mundo, los bancos centrales del mundo están bajando las tasas. Por lo tanto, hay menor costo de financiamiento y eso es bueno para todos. Y por lo tanto, se están tomando las medidas para que la economía no se contraiga. Ahora, hay un punto muy importante cuando hablamos de crisis económica. El gran problema que tenemos, que es algo muy bueno, que ustedes hasta ahora no saben, y se los voy a descifrar, les voy a dar las claves de este enigma que es la crisis económica. Lo que ocurre es que el ser humano tiene una memoria de corto plazo. Y por lo tanto, como la crisis más grande de las últimas décadas fue hace solamente 10 años, la crisis financiera del año 2008-2009, esa crisis está muy presente en todos nosotros. De hecho, en Chile, los que tenemos un poquito más de edad, vimos un impacto importante en nuestros fondos de pensiones en que cayeron porque se desplomaron las bolsas en esa época. Y hubo una recesión moderada en Chile, pero hubo una recesión gigante en Europa y en Estados Unidos. Entonces todavía el mundo tiene muy presente esta crisis del 2008. Entonces cuando hablamos de crisis económica nos viene de inmediato a la memoria, el 2008. Entonces, como el 2008 quedó la escoba, quedó la crema, el mundo se paralizó, si hay una crisis ahora tiene que pasar lo mismo. Y gran error, las crisis económicas no son todas iguales. Una crisis económica, una recesión, que es una contracción en el crecimiento por algunos trimestres, puede durar años o puede durar un par de trimestres. Y no pasa absolutamente nada. De hecho, la recesión que Chile vivió el 2009 fue muy pequeñita y prácticamente no nos acordamos de esa recesión porque no tuvo mayor impacto en el empleo, que es donde finalmente nos termina afectando el bolsillo. Y eso es un círculo vicioso difícil de salir. Cuando la economía se contrae, las empresas empiezan a perder plata, empiezan a despedir gente, empiezan a cerrarse empresas. Es un descalabro. Eso no pasó el 2009, por lo tanto, para nosotros incluso es menos terrible. Entonces, el que haya una crisis económica o una recesión en el mundo o en algún país en particular, no necesariamente nos tiene que afectar mucho a nuestro país en Chile. Y acá les doy un dato muy importante. Chile, en las últimas 3 décadas, desde los 90 hasta la fecha, ha tenido solamente 2 recesiones económicas. Una bien compleja el año 98, que nació en Asia y nos afectó profundamente en esa época,
y otra muy menor el año 2009. Pero hemos tenido 3 décadas de crecimiento ininterrumpido, lo cual es muy bueno. Y lo que siempre digo, a pesar de que en el último gobierno de Michelle Bachelet hubo muchas cosas que no se hicieron de manera adecuada y que nos afectó en el crecimiento, igual crecimos, a pesar de todo eso. Por lo tanto, Chile está bastante bien y que crezcamos este año un 2,5 de verdad, es para aplaudirnos y estar muy contentos, muy tranquilos. Y ojalá si el próximo año crecemos más de un 3% es mucho mejor. ¿Ya? Por lo tanto, no tenemos que caer en ese pesimismo que muchas veces nos lo venden tanto los medios de comunicación como la contraparte al gobierno, ya sea de izquierda o de derecha, siempre va a haber alguien que va a criticar todo lo que está haciendo un gobierno. Entonces hay que tener cuidado con la información que nos invade y yo les puedo decir que Chile está bastante bien parado hoy en día, lamentablemente con reformas de fondo muy débiles, muy poco ambiciosas, y ahí tenemos un problema más de largo plazo complejo, que al final los últimos gobiernos no han hecho grandes cambios y por lo tanto crecer un 3 estamos contentos, pero podríamos quizás crecer un 4% haciendo reformas más potentes. Ahí está quizás la crítica y eso es lo que también sin duda hay que tomar en cuenta. Pero Chile está razonablemente bien y el Banco Central haciendo la pega, bajando las tasas de interés. Así que por ese lado, muy, muy tranquilo. El tema está en que si el mundo se contrae, si el mundo lo pasa mal y si finalmente el mundo cae en una situación más compleja y afecta el precio del cobre, a nosotros nos va a afectar de todas formas. Y a eso tenemos que tenerle mucho cuidado. Y por lo tanto, siempre digo yo, todos debiéramos estar todos los días mirando cómo está comportándose el cobre. Para que lo tengan en cuenta, hoy día el cobre está en 2,55 aproximadamente y está en niveles de peligro. ¿Ya? Si cae bajo 2,50 hay que hay que encender las alarmas porque la situación se va a complicar y si nos acercamos a $3 hay que estar mucho más tranquilo. Por lo tanto, la situación en general está razonablemente bien y desde el extranjero yo diría que está bien también y tenemos acá un segurito a nuestro favor que es no menor. ¿Por qué? ¿Qué podemos esperar para el 2020? Estados Unidos debería crecer en torno al 2%, que hoy día es su crecimiento potencial. Así que Estados Unidos si crece el 2% está todo normal. Y China debiera crecer un poco menos, en torno al 6%, pero también, como hoy día la base comparativa es más alta, es esperable que siga decayendo este crecimiento en China. Y a pesar de eso, va a ser la principal economía del mundo en los próximos 20, 30 años, porque igual a los niveles que está creciendo hoy día es mucho más que otros países desarrollados. Ahora, las tensiones geopolíticas se mantienen. Por ahí me pregunta Rafael, Brexit. La verdad que es muy poco factible que haya un descalabro en Inglaterra porque Johnson ha perdido piso y por lo tanto el que haya un Brexit, como se dice, a toda costa, un Brexit fuerte, el hard Brexit, a fines de octubre es muy poco probable y la sensatez debiera prevalecer. Así que todo esto ya se ha ido decantando y finalmente cuando algo se decanta por tanto tiempo y ya está tan esperado, ya es difícil que se genere un descalabro. Esto, si hubiese ocurrido mucho antes, ya podría haber tenido consecuencias y la está teniendo en Inglaterra, pero han pasado 3 años desde que se votó el Brexit y la economía se ha ido adaptando, por lo tanto ya es algo que debería tener mucho menor impacto en caso de que sea algo complejo. Pero las tensiones geopolíticas se mantienen con el Brexit de por medio, con la guerra comercial también, el impeachment de Trump, pero ojo, el próximo año son las elecciones en Estados Unidos. Y Trump se quiere ver bien en la foto, se quiere ver bien en las encuestas, se quiere ver bien y va a hacer todo lo posible porque todo siga bien. Y a pesar de que uno pueda criticar a Trump enormemente, Trump ha hecho las cosas en la economía razonablemente bien y por eso se valora y por eso probablemente va a ser el presidente de Estados Unidos por los próximos 4 años también. Entonces, en Estados Unidos está pasando un poco lo mismo que acá en Chile. No hay una oposición clara, no hay un candidato fuerte al otro lado del gobierno actual. Entonces, por eso es que Trump muy probablemente se va a mantener. Entonces, tiene que salir bien Trump en la encuesta y por lo tanto debiéramos tener cierta estabilidad en lo que resta del próximo año. Ese es el seguro que tenemos hoy en día.
Ahora, la recesión del sector manufacturero estaría llegando a su fin, que era algo de lo que les comentaba y que con reportes bien complejos, bien argumentados, se ve que hay señales auspiciosas en la debilidad de este sector manufacturero y debiéramos ver un cambio en la expectativa. Y el hecho de que las tasas de interés estén bajando en el mundo son reactivadoras, son una buena noticia porque lo vemos en Chile. Hicimos el ejemplo, que tú tengas un dividendo de 600 lucas y te lo bajen a 500.000 por un refinanciamiento hipotecario, te quedan 100.000 pesos para el bolsillo y eso es bueno para la economía. Por lo tanto, en el mundo está pasando esto y por eso se debería fomentar el consumo, la inversión a partir de estas bajas tasas de interés. Y por último, Chile debiera crecer en torno a un 3,5%, que eso es extraordinario. Ya hoy día en el contexto internacional una muy buena tasa de crecimiento y lo que a mí me cuesta ver es cómo creamos más condiciones para que empresas innovadoras, empresas grandes se desarrollen en Chile y haya mayor inversión. Yo creo que ahí es donde estamos al debe y ahí obviamente que el gobierno tiene que hacer la pega. Se tienen que aclarar las reformas que están pendientes y mucha discusión que ha sido muy negativa en el último tiempo porque no hay claridad respecto al futuro de las leyes en muchos casos. Así que eso es lo que tiene que cambiar. Así que yo soy, ojo, un disclaimer, la verdad que yo soy optimista por esencia, así que también suelo ver las cosas mejor de lo que pueden ser, pero creo que con muchos argumentos que le he tratado de transmitir, la situación tampoco es para saltar y lanzar la casa por la ventana y estar todos felices de que viene un año espectacular, no, pero tampoco hay pesimismo. La verdad que yo veo que está todo muy normal, muy tranquilo y debiéramos seguir manteniendo un escenario favorable económico tanto internacional como en Chile. Y lo que hay que estar mirando siempre es indicadores líderes. Y un indicador líder es la bolsa de Estados Unidos y otro indicador líder que no lo traje a colación, pero que lo conocemos bien, es el cobre. Así que esas son las cosas que hay que estar mirando continuamente. Le mandaré la presentación, don Luis. Eh, me dice, me dice también Josué de 14 a las 14 o a las 12 tomar una hora antes de almuerzo puede ser. Me gustaría algún webinar, Josué me dice, cómo aprender a construir un presupuesto personal de gasto y qué herramientas utilizar para cumplirlo. Bien, creo que hemos hecho algo, no estoy seguro, quizás lo hemos hablado muy por encimita, pero buen tema el presupuesto y tenemos algunas herramientas que nos pueden ayudar, así que de hecho, muy buen tema porque ahí podemos aprovechar algunas aplicaciones, podemos hacer algo ahí que complemente todo lo que es el presupuesto. Buen tema, Josué. Eh, Qué bueno escuchar esas palabras, me dice Cristian. Tenía una idea bastante diferente. Sí, hay algunos personajes raros por ahí que están metiendo miedo y diciendo que el mundo se va a acabar. Ya lo hemos hablado de ese tipo de personajes en otros webinars por acá, así que hay que tener cuidado con esos alarmistas. Eh, ¿Qué más? ¿La presente crisis argentina pudiera afectar a Chile de alguna manera? Hemos estado bien protegidos de Argentina porque antes los vasos comunicantes eran muy fuertes. Ya antes teníamos mucha relación comercial con Argentina hace 2 décadas atrás. Pero desde que quedó la escoba el año 2001 con el corralito y con todo lo que fue el kirchnerismo, de ahí en adelante con toda la incertidumbre política, la verdad que se dejaron de hacer muchos negocios con Argentina. Entonces, hoy día dependemos muy poco de Argentina. Nuestros lazos comunicantes son mucho más fuertes con Perú, con Colombia y también con Brasil. Pero Argentina cada vez menos influye, pero poco, no es algo desestabilizador para Chile. A lo que sí afecta a algunas empresas que tienen todavía negocio en Argentina, como Cencosud, Falabella, CCU, son empresas que están expuestas a Argentina y que le ha golpeado en el último tiempo. Y Rafael me dice, Amazon al parecer se decidió por Argentina. Seguramente Argentina le tiene que haber dado algún dulce a Amazon para que se decidiera por ello. Así que es lamentable porque era una buena inversión, pero también a veces cuando llega una empresa tan grande como Amazon, seguro que quiso llegar con sus términos y tampoco es razonable que uno le dé, le conceda todo lo que pida a una empresa gigante que hoy día sabe que lo es Amazon. Por lo tanto, también quizás que pidieron para llegar a Chile y Chile no se lo dio. Así que también hay que tener cuidado con eso. Andrés, te pido que a partir de tu análisis señales tu visión para los inversores particulares. Bueno,
Vamos a mandar un special report las próximas semanas sobre inversiones y particularmente sobre los fondos de pensiones. Así que estén atentos que pocos cambios hacemos. El último cambio lo hicimos precisamente hace 3 años, en donde nos fuimos al fondo E, y ahora vamos a hacer un cambio a un poquito más de riesgo. Así que lo vamos a estar comentando y vamos a estar hablando de inversiones también en las próximas semanas asociado a este punto. Yo hoy día soy particularmente un poquito más arriesgado en el margen, pero nosotros en general somos bastante conservadores en las apuestas que hacemos respecto a las inversiones. Josué también me pregunta, Josué está creativo y con solicitud, así que bien, lo agradezco. Me gustaría algún webinar de cómo aprender a construir un presupuesto personal de gasto y que realmente... Ah, se repitió. Se repitió, parece, Josué, tu misma solicitud. Sí, ya lo había... Me parece una muy buena idea, así que lo vamos a considerar. Bien, si no hay más consultas, más dudas, espero que haya quedado muy claro todo esto. Ser menos alarmista, ser un poco más optimista, las cosas no son ni blanco ni negro, todo tiene sus matices y la verdad que el escenario de cara al futuro, por toda la información que nos llega habitualmente, nos hace pensar en que está todo bastante normal y con buenas señales para que incluso tengamos eh, perspectivas positivas. Si llegan a haber riesgos, si llegan a haber cambios en este panorama que les acabo de comentar, lo vamos a estar hablando. Así que no pierdan cuidado de que les vamos a estar eh, encendiendo las alarmas en caso de que veamos que esté cambiando algo. Así que, por supuesto, vamos a ocupar este medio y la información que les entregamos de diferente manera para tenerlos pendientes con lo que está pasando. Muchas gracias, Rafael, muchas gracias, Ever, muchas gracias por su participación. Eh, la verdad que muy contento como siempre y desde ya invitados al próximo webinar de la próxima semana. A ver qué es lo que viene la próxima semana. Debo tenerlo por acá. Denme unos segundos. Aquí lo tengo. Eh, webinars, octubre. Próxima semana. Bien. Me inspiré en un libro que leí hace poco. El Código del Dinero. Y en ese Código del Dinero, en uno de sus pasajes, habla de las 10 habilidades imprescindibles del emprendedor. ¿Ya? Vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar de cómo este escenario económico favorable nos puede permitir hacer negocios. Y para hacer negocios, primero tenemos que invertir en nosotros. Y por lo tanto tenemos que desarrollar habilidades en nosotros para hacer un buen negocio. Así que de eso vamos a hablar el próximo jueves. Las 10 habilidades imprescindibles del emprendedor. Genial, me dice Cristian, hay que saber cómo aprovechar cada escenario. Un webinar de cómo sacar provecho a malos tiempos sería bueno igual. Sí, sin duda. Si viéramos riesgos, si viéramos un escenario más complejo, vamos a hablar de qué oportunidades se pueden adoptar en un escenario de riesgo. Perfecto, perfecto, perfecto Andrés, perfecto Andrea. Extraordinario, don Luis. Nos estamos viendo. Un abrazo. Hasta la próxima. Chao, chao.